Me juró amor eterno. Me prometió que la distancia sería solo un número, un obstáculo temporal que nuestro amor superaría sin problemas. Me dijo, volveré, y todo será como antes, solo que mejor. Te seré fiel, pensaré en ti cada día. Y lo más doloroso es que cumplió. Cumplió con todo, menos con la parte más importante, la de regresar siendo el mismo hombre del que me enamoré. Esta es la historia de cómo un amor puede sobrevivir a kilómetros de distancia, pero no al implacable paso del tiempo. Cuando se fue, cada día era una cuenta regresiva para su regreso. Nos escribíamos cartas, hacíamos videollamadas hasta quedarnos dormidos. Su lealtad fue inquebrantable. No hubo terceras personas, no hubo engaños, ni siquiera una sombra de duda. Yo me aferré a esa promesa, a la imagen que guardaba de él en mi memoria, al futuro que habíamos pintado juntos. Pensaba que lo más difícil era la ausencia física, pero qué equivocada estaba. El día que volvió, corrí al aeropuerto con el corazón desbocado. Lo vi a lo lejos, el mismo rostro, la misma sonrisa que había extrañado tanto. Pero cuando lo abracé, algo se sintió diferente. Había una barrera invisible, una frialdad que no era física, sino emocional. Era él, pero al mismo tiempo, no lo era. En las semanas siguientes, intenté encontrar al hombre que se fue. Busqué en sus ojos la chispa que recordaba, en sus palabras la complicidad que compartíamos, en sus gestos el calor que me daba seguridad. Pero no estaban. En su lugar, encontré a un extraño con recuerdos compartidos. Hablaba de sus experiencias, de cómo la vida lejos lo había moldeado, de sus nuevos gustos, sus nuevas perspectivas. Se había convertido en una persona que yo no conocía, alguien a quien la vida había reescrito por completo. Y ahí estaba él, a mi lado, durmiendo en la misma cama, pero su alma vagaba por lugares a los que yo no tenía acceso. Intentamos hablarlo, intentamos forzar las piezas del rompecabezas para que encajaran como antes, pero las formas ya no coincidían. Él había vuelto físicamente, pero su esencia, su corazón, se había quedado en algún punto del camino, transformado. Me di cuenta de que a veces, la traición más profunda no viene de otro cuerpo, sino de otra versión de uno mismo. No hay nada más desolador que hacer el duelo por alguien que sigue respirando frente a ti. Es la pérdida silenciosa de soltar a la persona que amas, mientras te aferras al fantasma de quien solía ser. Entendí que nuestro amor no murió por falta de lealtad, sino porque ambos nos convertimos en extraños que compartían un pasado hermoso. Soltarlo fue el acto de amor propio más difícil de mi vida, aceptar que aunque su promesa de fidelidad fue real, el tiempo nos había jugado la peor de las pasadas, transformándonos en dos personas que ya no estaban destinadas a caminar juntas. Siempre pensé que el amor podía sobrevivir a la distancia, que si dos personas realmente se querían, ningún océano, ninguna ausencia y ningún silencio podrían romper lo que las unía. Él pensaba igual. O al menos, eso era lo que me decía. Cuando se fue, lo hizo con promesas en los ojos. Solo será un año, me dijo, tomando mis manos con fuerza. Cuando regrese, haremos realidad todo lo que soñamos. Y yo le creí. Creí en cada palabra, en cada sílaba. Hice de su promesa mi mantra. Lo esperaba cada día. Cada amanecer era un recordatorio de su ausencia, y cada atardecer, una promesa de que estábamos un día más cerca del reencuentro. Mi vida se convirtió en una cuenta regresiva. Lo extrañaba, sí. Era un vacío constante en el pecho, pero nunca dudé de él, ni por un segundo. No importaba lo difícil que fuera, él siempre estaba ahí. Llamadas por la noche, mensajes larguísimos que leía una y otra vez, fotografías de su día a día, pequeños detalles que me enviaba por correo. Cada palabra suya, cada gesto, me hacía sentir que estaba conmigo, que éramos un equipo, aunque el mundo entero insistiera en que estábamos a kilómetros de distancia. Él era fiel, y yo también lo era. La gente a mi alrededor, amigos bien intencionados,
Me decían que era ingenua, que la distancia cambia a las personas, que las desgasta. Pero yo solo sonreía, porque él nunca me dio una sola razón para temer. Nuestro amor, pensaba yo, era más fuerte que cualquier sospecha. Hasta que regresó. Lo esperé en el aeropuerto, con la misma ilusión que tenía la primera vez que me dijo, «Te quiero». Tenía un ramo de sus flores favoritas entre las manos, y sentía el corazón latiendo tan fuerte en la garganta, que pensé que se me saldría del pecho. Lo busqué entre la multitud, y entonces lo vi. Cuando lo vi caminar hacia mí, supe que algo era diferente. No era su rostro, no era su ropa, ni su cuerpo. Era su mirada. Antes, cuando me miraba, había luz, había un hogar. Sus ojos eran el lugar al que yo siempre quería volver. Ese día, en el aeropuerto, sus ojos eran dos ventanas cerradas, fríos, distantes, vacíos. Sonrió, sí, pero no era la sonrisa que yo conocía. Era una sonrisa de cortesía, forzada, como la que le dedicas a un extraño en el ascensor. Me abrazó, pero fue un abrazo corto, casi mecánico, como el que se da a un conocido. No a la persona que te sostuvo el alma durante un año entero. No dije nada. Intenté convencerme de que estaba cansado por el viaje, abrumado por el cambio, confundido por el regreso, por el choque del tiempo. Pero el verdadero choque, el que me rompería en 1000 pedazos, sería el mío. Los días que siguieron fueron peores que la espera. Vivíamos en la misma ciudad. A veces dormíamos en la misma cama, pero estábamos más lejos que nunca. Él estaba ahí, físicamente, pero su mente, su alma, estaban en otro lugar. Un lugar al que yo ya no tenía acceso. Las conversaciones eran superficiales. Le preguntaba por su año lejos, y me respondía con monosílabos. «¿Y tú qué tal?», me decía, como si no hubiera seguido cada uno de mis pasos a través de una pantalla. Se había mantenido fiel, sí. No hubo otra mujer. No hubo engaños. El problema era mucho más profundo, mucho más doloroso. La distancia no lo había llevado a otros brazos. Lo había llevado hacia adentro, hacia un mundo propio que construyó sin mí. Se acostumbró a la soledad, a tomar sus propias decisiones, a ser su única compañía. Se enamoró de su independencia, y en ese nuevo amor, yo ya no tenía cabida. Volvió siendo un desconocido, un extraño con el rostro del hombre que amaba, y me di cuenta de la verdad más cruel. A veces el amor no muere por una traición, sino por el silencio. Muere cuando dos personas dejan de caminar juntas, aunque sigan en la misma dirección. Él cumplió su promesa. Regresó. Pero lo que no me dijo es que la persona que se fue nunca volvería. Y yo me quedé sola, con un ramo de flores marchitas y el eco de un amor que solo existía en mis recuerdos. Él se mantuvo fiel mientras estuvo lejos, pero volvió siendo un desconocido. Cuando regresó, nuestro hogar ya no se sentía como nuestro. Había algo diferente en él, una distancia que no se medía en kilómetros. Su forma de hablar había cambiado, sus gestos, la manera en que caminaba por la casa que antes había sido nuestro refugio. Y su mirada, oh, su mirada. Me observaba como si yo fuera un capítulo antiguo en un libro que ya había terminado de leer. Una historia que recordaba con cariño, pero que ya no necesitaba revisitar. Los primeros días intenté ignorarlo. Pensé que era el cansancio del viaje, el jet lag del alma, el estrés de volver a empezar. Pero los días se convirtieron en semanas, y la distancia se hizo más profunda. Dejó de preguntar cómo me había ido en el día. No mostraba interés en mis pequeñas historias, esas anécdotas que antes eran el pegamento de nuestras conversaciones nocturnas. Cuando nos sentábamos en el sofá, mis manos ya no encontraban las suyas. El espacio entre nosotros se sentía como un abismo. Dormíamos en la misma cama, pero era como abrazar a un fantasma. Su cuerpo estaba ahí, tibio y real, pero yo sentía que estaba rodeada de muros invisibles. Podía sentir su respiración a mi lado, pero su mente y su corazón estaban en otro lugar, un lugar al que yo ya no tenía acceso. Una noche, mientras él dormía, me quedé observándolo en la penumbra. Su rostro,
tan familiar y a la vez tan ajeno. Me pregunté cuándo lo había perdido. ¿Fue en su primer día lejos, cuando la emoción de la nueva aventura superó la nostalgia? ¿Fue en el 5.º mes, cuando la rutina de su nueva vida borró los contornos de la nuestra? ¿O quizás nunca estuvo tan cerca como yo había creído? Tal vez yo había construido una versión de nuestro amor en mi cabeza, una versión que la realidad no pudo sostener. El aire en la casa se había vuelto pesado, denso con todo lo no dicho. Sabía que no podíamos seguir así, flotando en este limbo de silencio y cortesía. Necesitaba una respuesta, aunque me aterrara escucharla. Así que una tarde, mientras el sol se ponía y pintaba el cielo de tonos melancólicos, reuní el valor que me quedaba. Lo miré a los ojos, buscando algún rastro del hombre del que me había despedido en el aeropuerto. «Has cambiado», le dije. No lo dije como una acusación, ni con un atisbo de reproche. Fue una simple constatación, la verdad más pura y dolorosa que había pronunciado en mi vida. Él no se sorprendió. Soltó un suspiro largo y cansado, como si mis palabras fueran el peso final que lo hacía derrumbarse, como si yo fuera la carga que ya no podía soportar. Me miró, y por primera vez en semanas, vi algo más que indiferencia. Vi tristeza. Vi culpa. «Lo intenté», respondió, su voz apenas un susurro. «De verdad que lo intenté, pero allá tuve que aprender a ser otra persona para sobrevivir. Y ahora, no sé cómo volver a ser quien era contigo». En ese momento, esperaba sentir un torrente de lágrimas, un grito ahogado en la garganta, la necesidad de exigir explicaciones. Pero no sentí nada de eso. Una extraña calma me invadió. Me di cuenta de que no había respuestas que él pudiera darme que yo no supiera ya en el fondo de mi corazón. Las piezas del rompecabezas se encajaron de golpe, formando una imagen que no quería ver. Solo escuché el sonido sordo y definitivo de algo quebrándose dentro de mí. Y supe que lo que se había roto no era él. Era yo. O, para ser más precisa, era la versión de mí que lo había esperado. La mujer que había congelado su vida en el tiempo, guardando un lugar para alguien que ya no existía. Él continuó, como si necesitara descargar el resto de su verdad. «Te fui fiel. En todo este tiempo no estuve con nadie más. No te mentí en eso. Pero...» Hizo una pausa, y esa pausa dolió más que cualquier palabra. «No sé si te amo como antes». Esa confesión fue un golpe más certero que cualquier traición física. Me di cuenta de que la fidelidad no es solo una cuestión del cuerpo. No se trata simplemente de no compartir la cama con otra persona. A veces, lo que se pierde primero, de forma silenciosa e imperceptible, es el alma. Él me había sido fiel con su cuerpo, pero su corazón y su espíritu se habían enamorado de otra vida, una vida en la que yo ya no encajaba. La lealtad emocional se había desvanecido, y eso era una pérdida mucho más profunda. Después de esa conversación, no hubo gritos ni dramas. No hubo una pelea explosiva ni una lluvia de reclamos. Solo hubo silencio. Un silencio denso, pesado, que lo llenaba todo. Era el silencio de la aceptación, el silencio que sigue al final de una era. Empezamos a hacer las maletas, cada uno en su rincón, moviéndonos por la casa con una lentitud casi ceremonial. Era como recoger los escombros después de un incendio, rescatando los pocos recuerdos que no se habían quemado, sabiendo que la estructura principal, el hogar que habíamos construido juntos, ya no existía. Cada objeto que guardaba en una caja era un pedazo de nuestro pasado que se sellaba para siempre. Cuando finalmente cerró la puerta principal para irse, contuve la respiración. Sentí como si todo el aire del mundo se hubiera detenido por un instante. Y luego, cuando el sonido de sus pasos se desvaneció en la distancia, exhalé. No fue una respiración de alivio, tampoco de felicidad. Fue una respiración de aceptación. Acepté que no todos los amores que se mantienen físicamente fieles sobreviven a la distancia. A veces, la separación no rompe los cuerpos, sino que desvía los destinos hacia caminos diferentes. Yo lo amé con toda mi alma, y sé
en lo más profundo de mi ser, que él también me amó. Simplemente, ya no lo hacíamos en el mismo tiempo. Él vivía en su presente, y yo me había quedado anclada en nuestro pasado. Y ahora, me tocaba aprender a vivir en mi propio futuro, un futuro sin él. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si te has sentido identificado o simplemente te ha gustado esta historia, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Nos vemos en la próxima.